Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Una vez más, tu profe Philip con más videoclips. Y el día de hoy voy a hablar de los psicofármacos. Todo con el objetivo de que entendamos cómo funcionan y de la misma manera ayudar a la salud mental cuando una persona padece una patología. Así que empecemos. Los psicofármacos debemos recordar los neurotransmisores. Es importante decir que hay 10 neurotransmisores muy destacados a nivel fisiológico. Entonces recordemos que un neurotransmisor es un mensajero químico que se moviliza cuando las neuronas hacen sinapsis. Y esa sinapsis se hace para generar funciones a nivel celular, que pueden ser funciones que se facilitan o se bloquean o se inhiben. Entonces, revisemos los neurotransmisores más destacados, cuáles son sus funciones para poder, así como ya dije, entender los psicofármacos. Entonces, en pantalla usted está viendo la acetilcolina. Es un neurotransmisor muy importante ya que él está concentrado en la función de los movimientos voluntarios del cuerpo humano, es decir, nos ayuda a hacer la contracción muscular. Por supuesto, este neurotransmisor también ayuda a las funciones del sistema nervioso autónomo, a regular la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión, entre otras funciones. Entonces ahí ya tenemos funciones de la acetilcolina que por supuesto les invito a revisar. Por otro lado tenemos el aminoácido GABA, que por supuesto este aminoácido es un neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso central. Básicamente lo que hace es regular la excitación cerebral. Entonces, aquí lo que se busca con este neurotransmisor es que haya un equilibrio en la actividad de la neurona. Así de esta manera, pues va a regularse el estrés y la ansiedad. Entonces, por eso es tan importante el GABA como un neurotransmisor inhibitorio. Por otro lado, tenemos la glicina. Esto es muy importante porque regula la concentración de glucosa en sangre y el metabolismo. Vean lo importante que es este neurotransmisor. Y todo esto pues con el objetivo de regular también la producción de energía y de la misma manera pues poder evitar una glicemia alta que nos puede llevar a diabetes. Entonces mire todas las funciones que tiene. También está presente en regular la ansiedad, la depresión, entre otras funciones fisiológicas. Entonces, eso como pues para que lo tengamos presente. Por otra parte, tenemos el glutamato que usted lo está viendo en pantalla, el número 4. El glutamato también está involucrado casi en un 100% por decirlo así, pero pues realmente los libros nos destacan que el 90% de este neurotransmisor está presente en la sinapsis del cerebro. Entonces lo que hace es regular la función sensorial, ayuda a transmitir impulsos de las neuronas en general, lo que nos permite ver, oír, que en este momento usted me oiga, también caminar. Entonces eso es de manera muy importante, pues para que ustedes lo puedan tener presente. Y por último, como usted observa en pantalla, tenemos la dopamina que su función principal es ayudar a regular el movimiento, también el estado de ánimo. ¿Sí? Entonces eso es importante tenerlo presente, esa dopamina es clave. Por eso cuando una persona se afecta su dopamina, empieza a generar temblores. Entonces, vean lo importante la dopamina y la acetilcolina para regular el movimiento. Entonces, ¿por qué hay que saber todo esto? Porque los psicofármacos actúan inhibiendo estos neurotransmisores o ayudándolos a mantener libres en el cerebro para que puedan generar funciones importantes y así pues usted lo tiene presente. Entonces, de manera específica, la dopamina, ¿sí? Ayuda a regular el sueño también, la actividad cardíaca, el control de peso, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente. También es un neurotransmisor que está en los momentos o sensaciones de placer. Entonces, vea tan importante los neurotransmisores. Entonces, ahí les dejo
para que me escuchen nuevamente y lean cada una de las funciones, porque yo mencioné algunas, no todas. Continuando con más neurotransmisores, ahora observemos en pantalla que tenemos la histamina. Es importante decir que la histamina también nos ayuda a regular el sueño, el estrés y las funciones de memoria. En conclusión, la histamina nos ayuda a tener memoria. Entonces, por eso es tan importante todos estos neurotransmisores. De la misma manera, en pantalla también estamos observando la noradrenalina, que ella participa de manera activa en la vigilia y la conciencia, en la motivación, nos ayuda a regular el estado de ánimo, el estrés, la agresividad, incluso la conducta sexual. Por eso, una vez al paciente le fallan sus neurotransmisores, pues vienen todos estos trastornos de orden psiquiátrico, por decirlo así, o de salud mental. Por otra parte, en pantalla también estás viendo la serotonina. La serotonina también es otro neurotransmisor que influye en el estado de ánimo, en la capacidad que usted pueda aprender porque me está escuchando. Por supuesto, también está involucrado en el líbido, también está involucrado en la cicatrización de las heridas. Vea tan importante estos neurotransmisores, por eso tengo que entender la función antes de ir al psicofármaco. Por otro lado, tenemos los péptidos opioides. La misma palabra lo dice, opioides. Tiene que ver que son sustancias que modulan el dolor. Por eso tenemos fármacos opioides que nos ayudan a controlar el dolor. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Y de la misma manera, ese péptido opioide nos ayuda a controlar la temperatura corporal. Entonces, mire qué cantidad de funciones tenemos. Y por último, aquí en décimo lugar tenemos la taquicininas o la taquicinina. También es un neurotransmisor, ¿sí? Que también regula o nos ayuda a experimentar el dolor. Entonces eso es importante. Y de la misma manera también está involucrado allá en el ritmo cardíaco y la respiración, es decir, que está actuando en el sistema nervioso autónomo. Entonces, como lo dije en la diapositiva anterior, eso tiene muchas funciones. La idea es empezar a construir poco a poco las funciones. Yo hablé de manera general las más principales para no alargar el video. Entonces, sigan estudiando de la misma manera, como ya lo dije, en las diapositivas están los receptores y sus funciones principales. Para todas las funciones, o en general más bien las funciones de los neurotransmisores, ahora sí veremos qué son los psicofármacos y por qué el profe ha mencionado los neurotransmisores. En pantalla los vuelvo a colocar para que lo repasen de manera particular la dopamina, serotonina, la noradrenalina, la GABA, entre otros. Y por supuesto, miremos que los psicofármacos son importantes para regular o permitir que la persona lleve una mejor vida cuando, por ejemplo, tiene una enfermedad como esquizofrenia, una enfermedad como bipolarismo, cuando hay depresión, entre otras. Entonces, básicamente, pues tenemos cuatro grupos que se han descrito claramente como los más destacados: los antidepresivos para la depresión, reguladores del estado de ánimo, los ansiolíticos, los antipsicóticos. Entonces, allá tenemos cuatro grupos que vamos a trabajar a continuación. Iniciando con los psicofármacos, acá tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahí aparece nuestro primer neurotransmisor. Y lo que estoy mencionando son medicamentos para manejar la depresión. Por supuesto, estos fármacos están indicados en depresión, ansiedad, pánico, trastornos por estrés postraumático. Y básicamente lo que hace estos fármacos es inhibir la recaptación de serotonina y en otros casos la noradrenalina. ¿Para qué inhibe la recaptación? El objetivo es que los neurotransmisores estén libres y de esta manera poder tratar la enfermedad. Es decir, que la persona no esté deprimida, sino que esté un poco más confortable y alegre. Es importante decir que los efectos son esperados entre la tercera y cuarta semana. Por eso es importante que cuando uno administra estos medicamentos, asegurar que la persona se los tome, ¿sí?
y que durante el proceso de las 3 a 4 semanas pues no vaya a presentar ideas suicidas. Por eso tenemos que generar un ambiente de no riesgo, donde no hayan elementos cortopunzantes. Y también importante decir de estos medicamentos es que si no se administran correctamente, el paciente puede desarrollar una situación que se llama síndrome serotoninérgico, que se caracteriza porque la persona está intranquila, se agita, las pupilas se dilatan, está hiperactiva, tiene temblores, va a presentar una serie de sintomatologías. Entonces, eso no es tan bueno porque la persona a un punto más alto puede tener problemas también cardiovasculares en el corazón, generando problemas de gravedad para el mismo paciente, ya que el paciente puede presentar hipertensión, alguna situación de arritmia. Por eso es tan importante estos psicofármacos. Muchas veces se ven así para la persona que tiene depresión y ya. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Después de haber hablado de los recaptadores de serotonina, ahora hablemos de los antidepresivos tricíclicos o imiprámicos. Es importante decir que no les estoy nombrando ejemplos, los vamos a encontrar al final, están las tablas de los medicamentos en el orden que los estoy explicando. Aquí estoy explicando más que todo la indicación y la función del medicamento. Entonces, este medicamento como es antidepresivo, estos tricíclicos, también es importante decir que están indicados en la depresión, melancolía, trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, en trastornos obsesivo-compulsivo, dolor crónico, incluso en eneuresis. Entonces es importante decirlo acá. De estos fármacos es importante decir que la persona presenta, como todos los fármacos, efectos secundarios. Entonces hay efectos secundarios muscarínicos, ¿sí? Que lo que hace la persona es retención urinaria, sequedad, puede hacer visión borrosa, estreñimiento, aumento de la presión intraocular, eso a nivel de los receptores muscarínicos. A nivel alfa-adrenérgicos, el paciente puede hacer hipotensión ortostática, puede hacer mareo, somnolencias, taquicardia, temblor, ansiedad, entre otros. Pero también hay efectos serotoninérgicos, donde la persona presenta náuseas, diarrea, cefalea, insomnio, disminución del líbido. Entonces, por eso es tan importante. Y otra cosa que hay que tener cuidado acá con los antidepresivos tricíclicos es que la persona puede desarrollar el síndrome neuroléptico maligno. ¿Y por qué se le ha llamado así? Porque estos son fármacos que van a afectar el ritmo cardíaco. En pantalla usted está observando el trazado QT, ¿sí? Y ese trazado QT, pues es el tiempo que dura la contracción de los ventrículos. Entonces, si esto se ve afectado, pues la persona que está consumiendo estos medicamentos, pues se ve afectada la electricidad del corazón llevándolo a una arritmia. Por eso es importante tener cuidado con estos fármacos. Por eso, de manera inminente, se hace un llamado a no olvidar valorar los signos vitales, cuidar la dieta del paciente. Recordemos que si tenemos una dieta de exceso en sodio, pues va a cambiar la presión arterial. Entonces, tener cuidado también con el aumento de peso, porque la persona puede entrar en ansiedad, comer mal, lo que lo va a llevar a un síndrome metabólico. Entonces, tener cuidado porque si estamos haciendo un tratamiento para depresión, el paciente puede hacer un cambio a manía. De estar deprimido, puede ya estar muy eufórico o muy emocionado. Entonces hay que tener cuidado con los demás trastornos, como en este caso bipolar. También es importante hacer control de líquidos administrados y eliminados, porque si el paciente se nos deshidrata, puede hacer una intoxicación. Entonces vea cómo ya tenemos dos grupos farmacológicos. Hablemos de los inhibidores selectivos duales, que por supuesto hay de dos tipos. ¿Por qué hay de dos tipos? Porque unos inhiben la noradrenalina y la serotonina. Otros inhiben la misma noradrenalina, pero también inhiben la dopamina, así como el que tienen en pantalla, la duloxetina. Entonces es importante decirlo. Entonces los del primer grupo hay con
acción dependiente, como por ejemplo la venfalaxina, pasando de acción serotoninérgica a acción noradrenérgica y con acción igual sobre los dos neurotransmisores a todas las dosis. Por eso cuando empecé estaba hablando de los neurotransmisores. Entonces ahí uno entiende que cuando lo inhibe, pues está inhibiendo una función. Por ejemplo, la duloxetina muestra eficacia sobre los tres grupos simpáticos principales de la depresión: afectivos, ansiosos y somáticos, y asimismo el tratamiento de dolor neuropático, fibromialgia e incontinencia urinaria funcional en la mujer. Por ejemplo, la mirtazapina produce incremento indirecto de la liberación de serotonina y noradrenalina por su efecto antagonista en los receptores alfa noradrenérgicos, con lo cual, al mismo tiempo, en su agonista de receptores, siendo eficaz tanto en la depresión como en la ansiedad, como una marcada acción sedativa. Entonces, por eso es importante aquí empezar a conocer el fármaco, cómo actúa y qué función tiene. Selectivos duales, miremos el segundo grupo. En este segundo grupo encontramos un fármaco que se usa mucho que se llama bupropión. Él actúa específicamente en la dopamina y la noradrenalina más que en la serotonina. Y aquí pues se utiliza este medicamento pues básicamente para que la persona mejore su atención, su aprendizaje, su memoria y por supuesto que recupere la anedonia. De la misma manera, con estos medicamentos hay que tener cuidado porque pues el paciente puede convulsionar. ¿Por qué? Porque pues recordemos que este fármaco está actuando directamente al sistema nervioso y no únicamente los pacientes tienen este fármaco, sino tiene administración de otros fármacos que pueden llegar a interaccionar y pues generar problemas de este orden, como en el caso de los antipsicóticos, ¿cierto? Antidepresivos, antimaláricos, el tramadol, teofilina, esteroides, bueno, una cantidad de medicamentos que puede desencadenar este evento. Entonces, por eso es importante tener presente las precauciones eh, de convulsión, no solo por el tratamiento farmacológico, sino también por los antecedentes que pueda tener la persona de consumo de alcohol, ¿sí? Que haya tenido un trauma a nivel craneal, una persona que pues tenga algún problema metabólico como diabetes, entre otros. Entonces es importante tenerlo presente. Y como enfermeros pues se debe evaluar los efectos indeseables, por supuesto gastrointestinales, dolores de cabeza, insomnio, mareo, vértigo, entre otros. Porque recordemos, ya la persona trae un problema a nivel neurológico y cuando doy el fármaco, pues se puede agudizar la sintomatología que por supuesto se presenta más que todo con náuseas, mareos, vómitos, y eso pues va a hacer que la persona se caiga o desencadene un evento convulsivo. Para esta diapositiva tenemos los inhibidores selectivos de la aminomonoexidasa. Es otro grupo farmacológico que también están enfocados en el incremento de la noradrenalina y serotonina a nivel cerebral. Por supuesto, hay diferentes fármacos en el mercado, por supuesto, entre esos, pues de muy utilizado la fenalcine o fenalcina, así se le conoce con este nombre. Entonces, pues básicamente lo que aquí se inhibe son enzimas para que pueda el neurotransmisor seguir funcionando, todo con el objetivo de mejorar el rendimiento intelectual, ¿sí? Mejorar la memoria y pues disminuir o antagonizar los efectos del alcohol. Entonces, por eso es tan importante este medicamento. Y por supuesto, este medicamento es importante igual que los otros, pero debemos tener cuidado, ya que si tenemos alimentos ricos en tiramina, esto puede hacer que el fármaco nos lleve a una crisis hipertensiva. Por eso es tan importante que nuestros pacientes no consuman alimentos que tengan contenidos altos de
tiramina como lo son quesos fermentados, embutidos, chocolates, etcétera, etcétera. Por supuesto, usted lo puede leer en pantalla. Entonces, aquí tenemos los inhibidores selectivos de la aminomonoxidasa, conocido como los IMAOs. Entonces, es importante revisar porque estos fármacos pueden producir inquietud, insomnio, constipación, anorexia, náuseas, vómito. Como pueden ver, puede tener una afección importante a nivel del sistema digestivo. Así que no lo olviden, téngalo presente. Aquí usted puede pausar la diapositiva y empezar a leer y hacer su propio resumen. Yo aquí les hice un resumen, pero siempre lo he dicho, haga su propio resumen y va a ir aprendiendo. Y así como hay recaptadores de los neurotransmisores de serotonina, también tenemos de noradrenalina, como usted está viendo en pantalla. Entonces aquí tenemos el atomoxetina, que es importante para inhibir la recaptación de este neurotransmisor. Y pues básicamente lo que se busca es pues toda la mejora de la conducta social, energía, concentración, interés y capacidad de trabajo. Aquí los efectos secundarios, más que todo, es la sequedad en la boca, sensación de retención urinaria, inmersión proporción, insomnio, ansiedad, sudoración, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí tienen este medicamento que es muy utilizado, la atomoxetina y la reboxetina. Entonces, pues para que se vayan familiarizando con los nombres de los medicamentos. Bueno, y ahora hablemos de los medicamentos melatoninérgicos, que uno de los más utilizados se llama la agomelatina. Entonces, estos medicamentos lo que van es a estimular los receptores MT1 y MT2 y pues son antagonistas de los receptores serotoninérgicos 5-HT2C, produciendo un efecto antidepresivo. Aquí el objetivo es disminuir esa depresión. Hay que recordar que la depresión no es mala, lo que es malo es quedarse en ella. Entonces los receptores melatoninérgicos intervienen en la regulación del ritmo circadiano, por lo que recuperan el patrón de sueño y antagonizan los efectos del estrés. Entonces estos medicamentos lo que buscan es como regular y ordenar las funciones cerebrales. Las reacciones más frecuentes de adversas son las náuseas y mareos. Esto como pues para tenerlo pues presente. Entonces mire cómo va creciendo la cantidad de grupos farmacológicos. Nos estamos enfocando en los específicos, pero hay más. En este apartado tenemos los moduladores afectivos o los reguladores del estado de ánimo. Por supuesto, son fármacos que no poseen un efecto antidepresivo ansiolítico, pero administrados a largo plazo disminuyen las recaídas y recurrencias de episodios maníacos o depresivos. Entonces, hay que importante decir acá que estos medicamentos a largo plazo pueden disminuir problemas depresivos y maníacos. Entonces, eso es importante decirlo y que el objetivo es restablecer el equilibrio excitación-inhibición de la neurona pues para generar la neuroprotección. Entonces, aquí los que más se utilizan de manera importante en estos neuromoduladores tenemos el litio, también tenemos el valproato. Se utilizan preferiblemente en el tratamiento del trastorno bipolar, aunque tiene utilidad terapéutica en ciertos pacientes unipolares. Entonces vea cómo un fármaco pues, puede servir para otras condiciones. Pero entonces ahí ya los vamos escuchando y los vamos aprendiendo. Hay que empezar a aprender el nombre y poco a poco pues ir buscando su función específica. Tengan en cuenta que al final les muestro las tablas y haré otra presentación donde vamos a trabajar uno por uno. Aquí lo estoy haciendo de manera general. Tenemos el medicamento litio. Es importante decir que ese medicamento se utiliza bastante para el manejo maníaco-depresivo, esa patología. Es importante decir que hay que hacer control del litio porque pues el paciente se puede intoxicar con este medicamento cuando es mal administrado. Por supuesto, siempre debemos valorar que
la persona no esté en embarazo, no esté en lactancia, mirar todos sus antecedentes, funciones cardiovascular, renal, tiroidea, entre otras. Entonces, hay que mirar lo que ya les decía periódicamente, eh, el nivel de litio. Hay que recordar que los niveles de litio están alrededor de 0,6 a 1,3. Si eso está por debajo o por encima, quiere decir que el fármaco no se está utilizando adecuadamente. Eso es lo que hace referencia a tomar periódicamente la litemia. Como estaba diciendo, hay que controlar la litemia porque si no el paciente se puede intoxicar, lo que lo lleva a que presente temblor en las manos, alteraciones visuales, quede desorientado, náuseas, vómito, dolor abdominal, coma, alteraciones de concentración, temblor, una cantidad de sintomatologías. Por eso es importante hacer el control de la litemia. ¿Y cómo se puede aumentar la litemia? Pues que el paciente se deshidrate, entonces aumenta su concentración. Entonces hay que también tener cuidado con la administración de los diuréticos. También es importante diferenciar el efecto adverso de la intoxicación, porque este medicamento llamado litio, como efecto secundario presenta temblor, incapacitante, debilidad muscular, sequedad en la boca. Lo que quiero decir acá es que de la misma manera pues que se presenta el efecto adverso, es muy similar a la intoxicación, pero en un estado más fuerte. Entonces es importante también decir que estos medicamentos generan una afección funcional a nivel del corazón, que esto lo podemos evidenciar cuando tomamos un electro, ¿sí? Hay cambios importantes en la onda T, que es cuando se están repolarizando los ventrículos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la función cardiovascular. También es importante tener en cuenta la dieta, el cuidado de la piel, control de líquidos, función renal, cardíaca, tiroidea y demás. Porque si esto no está funcionando correctamente, pues muy fácil el paciente se intoxica. Así que téngalo muy presente. Ahora hablemos de los anticonvulsivantes. Básicamente, este medicamento o estos medicamentos lo que buscan es evitar que la persona convulsione. Un medicamento muy utilizado se llama el ácido valproico. Entonces, este medicamento actúa a nivel del metabolismo del ácido araquidénico, buscando equilibrar trastornos también bipolares y pues sus efectos van a estar a nivel de los canales de sodio y la función del neurotransmisor GABA. Recordemos que el neurotransmisor GABA lo que hace es inhibir. Aquí queremos es inhibir una función para que la neurona esté más, menos excitada o más tranquila, por decirlo así, y pues no se vaya a presentar el evento. Entonces es importante, o se dice acá, que este se utiliza además en la profilaxis de migraña y como tratamiento complementario en la esquizofrenia. Vea cómo este fármaco tiene diferentes funciones. Y de la misma manera que el litio, pero pues no tan exigente, puede presentarse toxicidad. Entonces también hay que hacer control plasmático de anticonvulsivantes y de litio porque el paciente puede generar una intoxicación. Entonces, poco a poco vamos a ir aprendiendo de psicofármaco. Recuerden que estás dando es unas generalidades, me escuchan y ustedes pueden ir leyendo y ampliando la información. Continuando con los medicamentos anticonvulsivantes, es importante también indagar que la persona que lo consume en la mujer, en este caso, que no tenga embarazo, porque es altamente teratogénico. Entonces es importante tener cuidado con todas estas situaciones. Entonces debemos valorar también riesgos de pancreatitis, osteoporosis, ovario poliquístico, entre otros, porque pues eso va a agudizar más el problema de la paciente.
Como ya bien lo decía, también hay que valorar la valproemia, es decir, mirar que los niveles de este medicamento en sangre, porque pues muy fácil termina la persona intoxicada, presentando anorexia, náuseas, vómito, diarrea, indigestión, sedación. Importante decir que estos medicamentos hacen que el cabello se caiga, ¿no? Y que se presente en un extremo caso el síndrome hemorrágico. Entonces, por eso es importante estos pacientes también controlar sus plaquetas, sus tiempos de coagulación. Entonces, miren que los fármacos no es solo por el fármaco darlos, sino siempre hay que tener en cuenta que nos puede desencadenar síndromes, los efectos secundarios, cómo los vamos a contrarrestar y cómo se manejan. Con los psicofármacos también encontramos el grupo de las carbamazepinas. Este es otro grupo farmacológico que se parece a los antidepresivos tricíclicos. Entonces es importante tenerlo como presente. Y por supuesto, pues son medicamentos de uso frecuente en el manejo de algunas epilepsias. Entonces también es importante empezar no solo a hablar de fármacos, sino también empezar a hablar de patologías. Entonces eso como pues en primera medida. Y por supuesto en pantalla pues ya estamos viendo la caja donde viene contenido el medicamento para empezarnos a familiarizar o a recordar los medicamentos. Positiva también tenemos que tener cuidado, como ya lo dije en otros espacios, cuando la mujer está en embarazo, también hay que mirar los niveles de deshidratación, cómo está la sangre, porque pues estos fármacos también pueden generar leucopenia, granulocitosis, entre otros. Y de manera importante, la interacción farmacológica porque hay fármacos que nos aumentan el efecto de la carbamazepina o la disminuye. Entonces, por eso es importante tenerlo presente. Entonces, los fármacos que incrementan los niveles de carbamazepina, encontramos los antidepresivos, como los que ya mencionamos, el valproato, que también lo explicamos, el omeprazol que se toma mucho. Entonces, si están combinados, pues va a aumentar su concentración en sangre generando efectos no deseados. O, por otro lado, si usted está consumiendo otros medicamentos como la aminofilina o el fenobarbital, la primidona, va a hacer el efecto contrario, va a disminuir el efecto de estos medicamentos. Entonces, váyanme escuchando y entendiendo las funciones específicas que trato como de dar general. Vuelvo y lo digo como ya lo dije anteriormente, más adelante en otra presentación, en otro video, voy a hablar uno por uno. La idea es que se empiecen a empapar del tema, a leer, a mirar, a generar inquietudes. Si algo falta, pues lo escriben en el canal y lo aclaramos. Y entonces, para la evaluación de la carbamazepina se debe ser específicamente cuidadoso con esta, considerando pues los efectos secundarios ya nombrados, hacer un monitoreo exhaustivo, evitando la toxicidad. Por supuesto, hacer controles plasmáticos y de la misma manera, pues esto nos lo ayuda a describir el estado de humor del paciente. Si yo veo que el paciente ha mejorado su estado de humor, pues la carbamazepina está haciendo su efecto, pero si no, algo está sucediendo ahí que no funciona bien. Por eso hay que tener cuidado con esto. Y en este apartado tenemos la lamotrigina, que es un medicamento del grupo de las feniltriazinas, cuyo objetivo es regular la función neuronal evitando las epilepsias, o más bien regulando la epilepsia. También se utiliza en tratamientos de bipolaridad. Entonces vea cómo muchos fármacos pues están involucrados en diferentes funciones. Por eso es importante tenerlo presente. De la misma manera, pues hay que controlar los efectos secundarios como lo son el insomnio. La persona no duerme, entonces es complejo trabajar con estos pacientes porque pues puede afectar el sueño, genera dolor de cabeza, mareo, lo que hace que haya un alto riesgo de caída. También genera estreñimiento o problemas a nivel estomacal, lo que hace que el paciente pues no consuma su alimento, ¿sí?
Entonces es importante también tener cuidado un paciente que tenga síndrome de Steven Johnson, pues la idea es que no se use ahí porque estos medicamentos, o particularmente este medicamento, pues va a generar o va a agudizar el problema dermatológico. Por eso es importante los cuidados de la piel. Entonces, mire cómo poco a poco crece el conocimiento, pero pues toca seguirlo revisando. Continuando con nuestros psicofármacos, acá tenemos otro grupo que se llaman los ansiolíticos, cuyo objetivo es reducir la ansiedad. Entonces, es importante reconocer que hay muchos fármacos también. En pantalla estamos viendo el lorazepam. Hay muchos más, como el triazolam, alprazolam, el diazepam, entre otros, pero pues este se utiliza de manera frecuente, no quiere decir que los otros no, pero pues la idea es reconocerlo y que ellos, de acuerdo al fármaco que yo use, pues tiene unos tiempos de acción, que unos pueden ser de acción corta como otros de acción prolongada, ¿sí? Como por ejemplo el del diazepam es el que más acción prolongada tiene. Entonces es importante pues mirarlo. En próximos videos lo aclararé muy puntualmente. Por ahora quiero que entiendan esta función de las acciones, porque pues si el paciente está con un medicamento de acción prolongada y le damos adicionalmente otra dosis, pues lo vamos a intoxicar. Por eso es importante decirle. Es importante decir que estos medicamentos son liposolubles y pasan fácilmente al plasma a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, si pasa muy rápido a plasma, pues su concentración va a estar alta. Por eso hay que tener cuidado con esto y recordar que se utiliza para reducir los estados de ansiedad. Entonces, puntualizando el tema de los ansiolíticos, como venía diciendo, tiene unos tiempos de acción, entonces eso se debe según la vida media de eliminación. Pues básicamente se reconocen tres grupos para las benzodiazepinas. Hay los de acción ultra corta o menor de 5 horas, de acción corta intermedia entre 6 y 12 horas, de acción prolongada o mayor de 12 horas también existe. Que por ejemplo el clonazepam es el que dura más de 12 horas. Entonces eso es importante pues tenerlo presente para que no se lo olviden. Usted lo puede leer acá y tenerlo presente. Continuando con más fármacos, ahora tenemos acá los antipsicóticos, que se emplean para tratar los síntomas de la psicosis. En ese caso, tales como las alucinaciones, que la persona tiene visiones o percepciones de olores, de sonidos. Entonces, acá vamos a mirar el manejo de todo esto, ¿sí? Por ejemplo, demencias, delirios. Entonces, esto pues ayuda a que la persona esté pues más cómoda. Entonces, estos medicamentos también se llaman antipsicóticos o neurolépticos. Entonces, en pantalla están observando los que se usaban antiguamente, que todavía se utilizan, y los que son un poco más modernos. Entonces, ahí está la lista para que usted se familiarice y lo recuerde. Entonces, flufenacina se utiliza bastante, el haloperidol, ¿sí? Como mencionar como los más frecuentes no quiere decir que los otros no. Eso entre los grupos antiguos. Entre los grupos nuevos se utiliza bastante la quetiapina, la olanzapina, la clozapina, ¿sí? O es lo que más frecuente se ve. De pronto en su experiencia laboral y clínica, pues puede escuchar otros o usted como estudiante. Entonces, ahí se los dejo para que los empiecen a aprender y a reconocer. Para hacernos la vida más fácil, aquí están las tablas para que ustedes los puedan aprender con nombre propio y función. Ahí está el tipo, mecanismo de acción, dosis, efecto secundario y precauciones. Entonces, en esta tabla están viendo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluoxamina, paroxetina, sertralina y trazodona.
que son como pues lo que les digo, los más frecuentes, pero no los únicos. Y en este tenemos los inhibidores selectivos duales, que los había nombrado también por ahí. Está la venfalaxina, ¿sí? Duloxetina, el bupropión, mírenlos ahí con nombre propio para que ustedes los puedan identificar. Entonces, aquí es donde usted debe pausar el video y empezarse a aprender las tablas y luego volver a la teoría general que hablé. En esta diapositiva encontramos los tricíclicos, como por ejemplo la amitriptilina, que se utilizaba bastante y demás. Entonces aquí usted los va a ir leyendo lentamente y se los va aprendiendo. Desde que inicias desde la amitriptilina hasta la nortriptilina, que son como pues los más frecuentes. Y acá encontramos los melatoninérgicos como la agomelatina. Entonces ahí lo tienen para que ustedes empiecen a analizarlo, a aprenderlo. En esta parte el video se puede tornar un poco aburrido porque estoy mostrando las tablas, pero pues la idea no es describirla una por una, sino que usted la pause el video y las pueda aprender. Entonces en este caso tenemos los medicamentos IMAOs o inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa para que ustedes se lo aprendan. Entre ellos tenemos la fenelcina que se usa muchísimo, ya la había nombrado por ahí. Entonces poco a poco usted va aprendiendo. Por eso estoy nombrando el medicamento, a qué grupo está relacionado para que usted empiece a trabajarlo. Y en la descripción que estamos viendo ahorita, pues podemos ver la reboxetina, que es un medicamento selectivo en la recaptación de noradrenalina, así como los recaptadores de la serotonina como la fluoxetina. Entonces, ahí ya usted está aprendiendo. Y continuando con más fármacos, aquí está el litio, que tiene su dosis específica para que pues podamos trabajar con él. La idea no es exceder porque recordemos que puede dar intoxicación. Entonces es importante aprenderse los niveles de litemia del paciente. Entonces un paciente que tenga el litio por encima de 1,5 o 1,3 ya, pues ya estará intoxicado o que esté por debajo de 0,7. Recordemos que los niveles de litemia se parecen a la creatinina, que más o menos desde 0,9 a 1,1 o 0,7. Entonces, pues para que usted lo tenga presente. Y lo bueno de estas tablas es que nos muestra el mecanismo de acción, la dosis, el efecto secundario y la precaución. Entonces es un artículo muy bien diseñado por profesores de psicología y psiquiatría, ¿cierto? Y por supuesto de enfermería porque la reunión de mucha información con criterios de las diferentes disciplinas para que se pueda utilizar en enfermería específicamente. Y aquí encontramos el ácido valproico, que también es un medicamento anticonvulsivante. Entonces, aquí está todo. Lo importante es que aprendamos cuál es el valor normal de la valproemia. Entonces, la ventana terapéutica debe estar entre 50 y 125 miligramos. Entonces, son cositas que van a ir aprendiendo y que este medicamento pues va a actuar sobre el neurotransmisor GABA. Bien lo he dicho, entonces la idea es que pues acá se puede tornar un poco aburrido el video, pero les estoy dando la información correcta y clave para que usted pueda aprender. Entonces ahí están los anticonvulsivantes como el ácido valproico, la carbamazepina y la oxcarbazepina. Entonces eso es importante tenerlo presente, saber bien los medicamentos, pronunciarlos bien, aprendérselos, entenderlos. Para esta diapositiva encontramos los antiepilépticos, de manera particular la lamotrigina, que se usa bastante. Entonces, ahí está la generalidad. Siéntese a estudiar, pausa el video y va haciendo un resumen. Al comienzo esto es complejo, pero a medida que uno lo observa varias veces, se queda y se aprende. Y esto les va a ayudar para sus exámenes, ya sea en la universidad o de orden internacional.
Y aquí encontramos la clasificación de las benzodiazepinas, de acuerdo a la vía media de eliminación. Entonces ahí tienen los tiempos exactos, puntualmente, la dosis, etcétera, etcétera, pues para que ustedes lo puedan aprender. De manera particular, se utiliza muchísimo y de bastante uso el midazolam. Por supuesto, el lorazepam que ya había mencionado, ¿cierto? Y también el alprazolam son como pues los más frecuentes. No quiere decir que los otros no se utilicen, pero pues ahí los tienen para que ustedes puedan seguir aprendiendo o quienes pretenden especializar en salud mental. Y acá tenemos el diazepam, clonazepam, entre otros. Los que acabo de mencionar son como los de uso más frecuente. Entonces eso es para que usted se lo vaya aprendiendo. Y esta diapositiva sí me parece importante porque acá nos explica la interacción de los medicamentos o los psicofármacos con otras sustancias, como por ejemplo con alcohol. Mire lo que sucede, se potencian los efectos sedantes. Entonces hay que tener cuidado. Esta diapositiva sí les recomiendo que pausen el video y se la aprendan muy bien. Mire los efectos que se generan con anticoagulantes orales. Las benzodiazepinas potencian el efecto de los anticoagulantes. Entonces, pueda que me potencialice el efecto del psicofármaco o de un anticoagulante, como bien nos lo explica acá. La carbamazepina disminuye la concentración plasmática de las benzodiazepinas. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, ojo acá con medicamentos como la fluoxetina, la digoxina, levodopa, opiáceos, cuando interaccionan con estos medicamentos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado ahí. Pasando, les dejo los cuidados de enfermería frente a lo que es la valoración. Entonces, aquí una vez más usted va a pausar el video y va a mirar ¿qué debo yo valorar como profesional de enfermería para administrar los psicofármacos? Entre ellos, de básico de entrada, tengo que valorar signos vitales y los laboratorios. Entonces, como pues para que usted vaya mirando, me parece que este cuadro está muy bien hecho, muy pertinente a la vida real cuando estemos trabajando. Entonces, ya mirando qué debemos hacer en la valoración, pues también tenemos que tener en cuenta la planeación y ejecución de la administración del medicamento y por supuesto la evaluación. Si se dieron cuenta durante la presentación estuve hablando de valoración y evaluación. Entonces, esto está muy organizado y muy articulado a lo que es el proceso de atención de enfermería. Entonces, se los dejo aquí para que usted lo pueda leer, analizarlo y entenderlo. Y a manera de ir finalizando, pues siempre la tarea es empezar a aprender los nombres y de qué grupo es. Ya entendiendo eso, pues ya paso a mecanismo de acción, cuidados de enfermería, cuidados a la familia, etcétera. Y por supuesto la aplicación directa al proceso de atención de enfermería. Pero no únicamente aprender eso, sino también las patologías con que se relacionan los psicofármacos. Patologías como depresión, ansiedad, bipolarismo, manía, maníaco depresivo, esquizofrenia, entre otros. Y eso es todo, espero les haya gustado. Aquí está la bibliografía utilizada para que ustedes la puedan revisar nuevamente. Entonces, eso es todo. Hasta la próxima. Y como ya dije, hasta la próxima. No olviden suscribirse, comentar, compartir y dar like. Eso es todo. Sigan estudiando. Chao, chao. Se cuidan. Hasta la próxima. Bye, bye.